Entonces vamos a ir a las lecturas ahora. ¿Pedrito, puedes hacer la lectura? Efesios 1, 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Palabra de Dios. Gracias, Señor. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Palabra de Dios. Gracias, Señor. Bien, damos gracias al Señor por este día que nos ha permitido estar aquí, y tenemos muchos de nuestros hermanos que aprovecharon este fin de semana largo para poder ir de vacaciones, para poder disfrutar en familia. Y obviamente que a lo mejor muchos no saben, este feriado largo tiene mucho sentido, sobre todo para el mundo protestante, y mucha gente a lo mejor no sabe por qué este fin de semana tan largo. Obviamente está el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, en que la gente visita los cementerios, y también el día 31 de octubre. Y un poco vamos a hablar, en base a estos dos pasajes, hablarles un poco de la visión de la Iglesia, y también del 31 de octubre que se celebra. ¿Qué se celebra? ¿Halloween? No, el día de la Reforma. Es el día de la Reforma, el día 31 de octubre, y también Halloween, para que vean ustedes ahí las fechas, y en el fondo ustedes tienen claro lo que trata de incluir una fiesta que ha llegado ya a nuestro país como Halloween, incluir en nuestros niños. Y algunos lo escuché y lo vi en la televisión diciendo viva la muerte, como una forma de, incluso los padres lo consideran tan bonito, tan gracioso, que sus hijos se disfracen de la muerte sin tener la capacidad de poderle transmitir algunas mínimas verdades a los hijos, porque todos lo hacen. Y eso, el Evangelio justamente tiene que ver, somos contracultura. Entonces, no porque todos los demás niños lo hacen, yo tengo que hacer lo que mis hijos lo hagan. Y poderle transmitir esas verdades, a veces es un poco duro, complicado, poderle explicar a veces a nuestros hijos, y también poderlos disfrazar de otra cosa, porque no disfrazarse de cosas tan lindas que hay en la naturaleza, de lo que Dios ha creado para poder disfrazarlo a los niños. Pero esto tiene que ver justamente con la verdad del Evangelio, y cómo el Evangelio ha llegado y lo que ha pasado con nosotros. He tomado dos pasajes, y esto de Efesios 1, 9 y 10, y de Romanos. Estos dos pasajes
si hay algo que tienen de sentido de centralidad, es poder entender el propósito de Dios y las verdades de Dios, porque al final yo soy cristiano, soy creyente, pero ¿cuál es el propósito de Dios? Toda la gente pregunta, bueno, pero ¿cuál será el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida, para mí, para la iglesia? Y es como nuestra pregunta de cuál es el propósito. Y este pasaje de Efesios 1, 9 y 10, quiero que lo veamos y lo busquemos. Y que justamente lo que plantea que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Dios nos ha dado a conocer el misterio, al parecer algo así como que estaba oculto, pero que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Y la verdad que este misterio tiene que ver, más bien aquí el apóstol Pablo lo que está explicando no era que algo que estuviera oculto, sino que es más bien la claridad de algo que a lo mejor para muchos, hasta ese minuto, cuando es revelado por el apóstol, no para todos no estaba absolutamente claro. Según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Si alguien a usted le pregunta, bueno, pero ¿cuál es el propósito de Dios? Bueno, aquí está el propósito de Dios, aquí está la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es una sola. No hay 2, 3, 4 voluntades de Dios, es una sola. ¿Y cuál es? ¿Todos lo vamos a repetir? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el propósito de Dios. Es que todo se reúna en Jesucristo. Entonces aquí empezamos a entender el gran sentido y el gran propósito que tiene Jesucristo. Ahora, ¿qué significa de reunir todas las cosas en Cristo? Significa sentido y significa cabeza. Que todas las cosas tengan como cabeza, como dirección a Jesucristo. Es reunir todo, absolutamente todo se reúna en Jesucristo. Entonces cuando a ti te preguntan, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi matrimonio? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mis hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde tengo que trabajar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo yo puedo saber la respuesta a todo eso? ¿Cuál es la respuesta? Es una sola. ¿Cuál es? Cristo. Si lo que yo voy a hacer, ¿qué es lo que debería suceder? Debería reunir, ¿qué cosa? Todas las cosas. Ya, por lo tanto, ¿con quién yo me voy a casar? Me voy a casar con la persona que me permita, ¿qué cosa? Reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en mi casa? Voy a hacer Reunir todas todo lo que me permita reunir las cosas en Cristo. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a comportar en mi trabajo? Reuniendo todas las cosas. Reuniendo todas las cosas en Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces la voluntad de Dios y el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Y además, miren, dice que este reunir es en la dispensación. ¿Saben lo que es la dispensación? Dispensar es poner los tiempos. Es la dispensación de todos los tiempos. Quiere decir que este propósito de Dios no es un propósito de Dios hoy día. No es un propósito del Nuevo Testamento. Es un propósito absolutamente de toda la Escritura, de toda la revelación, de todo el propósito de Dios. Esa es la verdad eterna. Por lo tanto, cuando yo veo absolutamente todo tiene sentido en Jesucristo para ver la importancia y la relevancia que tiene Jesucristo de todos los tiempos, así que lo que están en los cielos y en la tierra. Dios nos dio a conocer este misterio. Era algo que parecía oculto y no ha sido revelado
que el propósito de Dios y la verdad de Dios está solamente en Jesucristo. Y por eso que nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque queremos dar a conocer a este mundo esta gran verdad de que Dios lo que quiere hacer es reunir absolutamente todo en Jesucristo. Y yo, ahí el otro pasaje que tomé ahí es el de Romanos, porque un poco quiero contarle, no toda la historia, pero explicar algunas cosas en relación al 31 de octubre, el día de la Reforma. ¿Por qué nos llamamos protestantes? ¿Por qué la Reforma protestante? Y esto nace de un hombre llamado Lutero, ¿no es cierto?, que lee la Escritura. Él era profesor de teología en Wittenberg, y él leía la Escritura en los idiomas originales. Eso no era para todo el mundo, porque no todo el mundo tenía la capacidad de poder leer los lenguajes originales. Si hay algo que hizo, el gran aporte que hizo Lutero fue traducir la Biblia al alemán, a un idioma que todo el mundo pudiera leer, pudiera entenderlo, y por lo tanto él dio a conocer esa gran, y en ese minuto también Dios hace algo maravilloso, que nace en ese tiempo. Nace la imprenta. Miren, nace la imprenta, y él traduce el libro de los libros, lo hace y lo traduce para que todo el mundo lo leyera. Además, eso era una época en que la iglesia estaba pasando un periodo muy malo. Y por lo tanto, en ese periodo de la iglesia, este hombre, leyendo las Escrituras, ¿no es cierto?, clavó 95 tesis. Ahora no vamos a analizar las tesis, de en qué consistieron esas 95 tesis, pero él en el fondo hizo una protesta. Y por eso que el nombre protestante, ahí vienen las protestas. Las protestas vienen del nombre protestante, de que este hombre protestó. Porque él leyó su Biblia, leyó la Escritura, y se dio cuenta lo que él leía no le calzaba con lo que hacía la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que para nosotros es tan relevante que tú leas tu Biblia y la Escritura? Para entender el verdadero mensaje, para saber si el pastor está hablándonos la verdad de Dios, está inventando cosas, o qué está diciéndonos. ¿Qué nos dice la iglesia? ¿Qué nos dice lo que nos están predicando o hablando? Por eso que es importante que tú conozcas tu Biblia, para que ninguna persona te venga a decir y a contar cuentos. Y eso es la relevancia que justamente tiene Martín Lutero, un cura, era un sacerdote, profesor de ética, de teología, que leyendo las Escrituras se dio cuenta de que lo que esa Biblia decía, esos escritos originales decían, no era lo que estaba sucediendo en su ambiente. Y por eso es relevante que nosotros leamos nuestra Biblia. Ahora, vamos a resumir solamente las cosas, lo relevante que dijo finalmente Lutero. Y Lutero dijo 4 cosas que son muy relevantes, y que dijo: solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo Escritura. Y ese es el gran planteamiento de la Reforma, que